Hola queridos estudiantes, pues continuemos con este tema de la juventud en su tercer apartado, el cual nos habla acerca del tema de la sexualidad. Y aquí pues vamos a abordar diversas aristas de esta temática. Es muy importante señalar que durante esta etapa de la juventud es cuando de alguna manera ya adoptamos y prácticamente de manera definitiva, y digo prácticamente porque pues siempre hay casos que se salen de esta generalidad, pero bueno, la mayoría de las personas durante la juventud termina pues ya de afirmar y de decantarse por alguna preferencia u orientación sexual. Es decir, para esta edad la mayoría de las personas pues se decantan ya sea por la heterosexualidad, por la homosexualidad o por la bisexualidad. La heterosexualidad pues se refiere a aquellos individuos que gustan de establecer relaciones íntimas con personas del género opuesto. La homosexualidad con personas intiman con personas del propio género, del propio sexo. Y finalmente la bisexualidad establecen relaciones de manera distinta tanto con hombres como con mujeres. Hay mucha todavía incógnita y polémica acerca de qué es lo que, cuáles son los factores que de alguna forma influyen o determinan la orientación sexual de las personas. Sin embargo, al momento aún no se tiene realmente una explicación que nos lleve a entender por qué los heterosexuales somos heterosexuales, por qué los homosexuales son homosexuales o por qué los bisexuales son bisexuales. Simplemente tiene que ver con la forma en cómo las personas se enamoran y sienten placer sexual, ¿no? ¿Qué es lo que les genera estos enamoramientos o placer sexual? Y en cuanto al comportamiento entre heterosexuales y homosexuales, lo que vemos en su lectura pues es que es muy parecido, ¿no? El comportamiento de un heterosexual con respecto a su pareja al comportamiento de una persona homosexual con respecto a su pareja no tienen grandes diferencias, ¿no? Los comportamientos son en ese sentido pues son muy similares, tanto en la frecuencia de las relaciones sexuales como los sentimientos de propiedad, ¿no? De la pareja, como puede ser esta petición de la monogamia, ¿no? O de la exclusividad en la pareja. Tanto homosexuales como heterosexuales, gran parte de ellos se decantan por esta exclusividad que le ofrecen ellos a sus parejas y que exigen también de sus parejas, ¿no? Entonces, en cuanto a este tipo de comportamientos, pues son similares, ¿no? Sin importar pues la orientación. Yo creo que esto pues tiene más que ver con cuestiones de transmisión de nuestra cultura. Nosotros vivimos en una sociedad en que la monogamia es lo que se dictamina como lo correcto, lo adecuado y lo que debe de ser, es decir, la exclusividad de una sola pareja. Sin embargo, bueno, en nuestra sociedad y en nuestro presente, bueno, claro que también existen las prácticas poliamorosas, ¿no? Es decir, personas que establecen relación con dos personas o más, ¿no? En una práctica poliamorosa, bueno, tiene que haber también esta cuestión de la honestidad, ¿no? En donde todas las personas que forman parte de este tipo de relación, pues están al tanto de la situación. De otra forma, pues lo que se llama esto es infidelidad, ¿no? Y pues la infidelidad también sabemos que pues está presente, ¿no? Tanto desde relaciones de noviazgo como ya en relaciones de concubinato o en relaciones de matrimonio, ¿no? Entonces, pero bueno, según a partir pues lo que es nuestra cultura, pues sí está establecido esta cuestión de la monogamia. Un apartado importante que tiene que ver con este tema de la sexualidad en la juventud, pues tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual, las cuales pues están muy presentes en nuestra sociedad, a partir de la juventud, la vida adulta, y bueno, tienen que ver pues distintos elementos y factores
que nos pueden poner en riesgo de contraer un tipo de enfermedad de esta naturaleza. Por un lado tiene que ver con justamente la cantidad, ¿no? O los hábitos que tengamos nosotros para tener relaciones sexuales con diversas parejas o con una sola, ¿no? O sea, cómo es la forma en cómo nosotros llevamos y vivimos nuestra sexualidad o la ejercemos. También tiene que ver con situaciones de pues lo que llamamos el sexo seguro, es decir, el uso del preservativo, ¿no? Que de alguna manera pues sirve como barrera para la transmisión de este tipo de enfermedades. Las más comunes, pues la gonorrea, la sífilis, clamidia, herpes genital, sida, las verrugas genitales y también, aquí no viene en su texto, pero al menos en nuestro contexto sí está muy presente, lo que es el papiloma humano, ¿no? Y que pues también es muy importante considerarlo, que es, bueno, con las verrugas genitales, ¿no? No, sí, bueno, sí viene al final. Entonces, bueno, ¿cuáles son las conductas que nos pueden ayudar a prevenir la adquisición de una ETS? Pues es obviamente el no tener muchas parejas sexuales, ¿no? Sí, no tener una pareja sexual, conocer bien a esta persona antes de iniciar el intercambio sexual. El mejor de los casos, pero bueno, obviamente no está muy en nuestra cultura, pero lo mejor sería que antes de iniciar relaciones sexuales con una persona, pues ambos, la pareja, vayan y se realicen estudios clínicos de estas enfermedades para pues descartar la presencia de alguna de ellas. Una vez descartada, pues bueno, pueden mantener las relaciones y ya con la seguridad de que pues no van a tener ninguna situación. Digo, no está en nuestra cultura ni tanto solicitarlo, o si nos es solicitado, tomarlo en buena lid, ¿no? O sea, las personas pueden llegarse a ofender, ¿no? Porque su pareja o con quien está pretendiendo entablar este tipo de relación le pida estudios clínicos, pero es lo que debiera ser. Eso es salud sexual, ¿no? Debiera solicitársele sin mayor vergüenza y sin mayor problema a una persona que quiere entablar relaciones con nosotros, pues que vayamos juntos, ¿no? A presentarnos a hacer estos estudios y de esa manera me cuido y te cuido, ¿no? Y se mantiene una mejor salud sexual. No hay que temer pedirla, ¿no? Me parece que es algo importante que deberíamos ir incorporando dentro de nuestras prácticas de formas de relacionarnos. Y pues es tal cual esta también pues es mantener relaciones con protección, ¿no? Con el preservativo que sirve de barrera para la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, saberlo colocar, saber cómo usarlo también es importante, porque si lo colocamos mal, no lo sabemos usar, pues eso y no usarlo va a ser lo mismo. Y considerar, ¿no? Que el uso del preservativo no solamente es para evitar un embarazo no deseado, sino también es para evitar justamente la transmisión de alguna enfermedad o la contracción de una enfermedad. Bueno, después viene un último apartado que es delicado y es necesario, muy necesario abordarlo, y que es un tema lamentablemente muy relevante en esta etapa de la vida. Y pues es lo que se refiere al abuso sexual y al acoso sexual. El tema del abuso sexual, el acoso sexual, pues nos lleva hacia la parte de la violación, ¿no? La violación sexual que desgraciadamente, al menos en la cultura occidentalizada, en países como el nuestro, y en contextos aquí de nuestro país, lamentablemente esta cuestión de la violación pues es algo muy presente, ¿no? La violación, y no solamente en la juventud, ¿no? Sino desde la infancia, la violación de las niñas, de las adolescentes y pues de las jóvenes, e incluso de las mujeres maduras, incluso sabemos de casos hasta de mujeres de tercera edad que son violadas. Lamentablemente es un tema que está muy presente, ¿no? En nuestra cultura. Y bueno, atina bien Santroca decir acá que una posible explicación del por qué las mujeres somos
tan vulnerables a vivir una situación tan lamentable como es la violación, esté tan presente. En culturas como la nuestra tiene que ver pues con el machismo, ¿no? Con la transmisión de estas ideas de sometimiento y de virilidad, ¿no? Que se transmite en los varones, una desestimación del ser mujer, una desvalorización hacia la figura de la mujer, siempre como el sexo débil, siempre, ¿no? Como la sumisa, y todas estas ideas que están circulando en nuestra cultura, el sometimiento de la mujer al hombre, etcétera, ¿no? Y que vamos arrastrando como lastre en nuestra cultura, y que pareciera que esto les da a algunos varones el sentido de imponerse, ¿no? Y como si fuera su derecho de imponerse sexualmente sobre la mujer. Lamentablemente, y es algo que se sabe, entre el 80 y 90% de las mujeres que son violadas por alguien que conocen. La mayoría de las violaciones se dan al interior de las viviendas. Muchas veces en el imaginario nos marcan la idea cuando somos jovencitas de que el peligro y el temor está allá afuera en la calle, y que si andas con minifalda, y que si andas en calles oscuras, tú te estás exponiendo. Pero fíjense, o sea, esto realmente es nada más una cuestión falsa, ¿no? O sea, no digo que no existan personas que han violado en esa condición, claro que sí, pero no son la mayoría. La mayoría de las niñas jóvenes, de las mujeres, de cualquiera que son violadas al interior de una vivienda. Y generalmente es de su propia vivienda, y es por alguien a quien ellas conocen. Llámese familiar, o sea, puede ser sus propios padres, su propio tío, hermanos, primos, ¿sí? O sea, es gente cercana. También pueden ser, suscitarse este tipo de situación con un vecino, por un amigo, y bueno, y obviamente por la pareja, ¿no? Y cuando digo la pareja, puede ser el novio, puede ser el esposo. Y realmente ha sido y sigue siendo una gran lucha de hacerle conciencia a las mujeres, de hacernos conciencia a las mujeres, de que aunque sea nuestro esposo o nuestro novio o nuestro concubino quien nos está forzando a tener la relación sexual, eso se llama violación. Si yo no quiero y él me obliga, eso es violación. Y no importa que sea mi pareja sentimental, y no importa que sea mi cónyuge. Si él me obliga a tener relaciones sexuales en un momento en que yo no quiero, estoy indispuesta por las razones que sean, y él me obliga y me somete, me está violando. Esta conciencia todavía nos falta desarrollarla en muchas mujeres. Entender esta situación. Lamentablemente, en nuestro país, igual como viene en el texto, la mayoría de violaciones de este tipo hechas por alguien que uno conoce, que son la mayoría de las violaciones, no se denuncian. Porque hay el vínculo familiar, porque se tiene estima, se tiene un cariño hacia esta persona que cometió semejante atrocidad, ¿no? Que es violar nuestro cuerpo, y no se denuncia. No se denuncia por la cuestión afectiva, no se denuncia por la cuestión familiar también. No se denuncia por temor a las represalias y a las consecuencias. No se denuncia porque quién me va a creer, puede ser una cuestión de inseguridad. No se denuncia porque cómo me van a ver a mí como mujer que fui violada. Ahora voy a ser la violada, ahora ya nadie me va a querer porque fui violada. Me van a despreciar. Hay muchas ideas de este tipo, ¿no?, en la cabeza de muchas mujeres, y permiten entonces o dejan pasar, ¿no?, este tipo de, o sea, permiten que quede impune el agresor, y dejan pasar este tipo de situaciones, y buscan voltear la cara para otro lado. Es lamentable, es triste. Y ciertamente tenemos un gran problema, ¿no?, en nuestra cultura, en nuestro país, al respecto de este tipo de circunstancias, ¿sí? Una chica, una joven que expresa haber sido víctima de una agresión sexual, en muchos contextos todavía no es escuchada y no es apoyada. Esa es la realidad.
Por eso las luchas, ¿no? Que todavía y que están presentes, y este año tuvimos justamente un ejemplo maravilloso eh, de alzar la voz, ¿no? El día 8 de marzo con la marcha, y el 9 de marzo eh, con la de Ni Una Menos, ¿no? O sea, con esta simulación, ¿no? que hicimos, en donde las mujeres hicimos este paro nacional, ¿no? Ni una menos y ni una más, ¿no? Ni una mujer menos, porque también muchas veces no solamente es la violación, sino también el feminicidio, ¿no? Y el feminicidio es una de las muestras de mayor violencia contra la mujer, ¿no? Es el repudio, es la forma también de más sobajamiento, ¿no? O sea, estas chicas o mujeres que son arrojadas como si fueran basura eh, y son abandonadas. Y generalmente, obviamente el perpetrador para este tipo de casos, pues es la pareja sentimental, ¿no? En muchos de estos casos. Entonces, como sociedad ya no pueden y no podemos voltear la cara a otro lado. Las niñas no pueden ser culpabilizadas de un abuso sexual de ninguna manera. Es absurdo pensarlo. Las jovencitas no pueden seguir siendo acusadas de que ellas provocaron. Por eso esta denuncia, ¿no? De no importa dónde estaba, ni cómo vestía, porque eso no le da ninguna justificación a ninguna persona de llevar a cabo un acto de esta naturaleza violenta, ¿no? Como es una violación, como es un feminicidio. Son situaciones que las mujeres de hoy ya no estamos dispuestas a seguir soportando, tolerando y aceptando. Bueno, dije las mujeres, pero muchas mujeres ya no. Hay otras que sí, porque también somos las propias mujeres muchas veces las que somos copartícipes, ¿no? Las primeras en señalar y en juzgar a otra mujer, lamentablemente. Hay mujeres bastante misóginas, ¿no? Y bueno, todo eso claro que tiene que ir cambiando. Y la juventud, claro que, no, que como mujeres jovencitas es cuando más vulnerable también estamos, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Lamentablemente, nacer mujer en México es nacer en el peligro, desde que nacemos, solo por el hecho de ser mujer, lamentablemente. Y no descansamos. Aunque estemos viejitas, siempre estamos vulnerables ante la misma amenaza. Pero en la etapa de la juventud, eh, desde la adolescencia a la juventud, es cuando más vulnerables somos, ¿no? Cuando más expuestas a este peligro estamos. Aunque en realidad, lo reitero, triste y lamentablemente, siempre estamos expuestas. Y finalmente, pues también el acoso sexual, que no es menor y que también tiene consecuencias bastante significativas en la vida anímica de una persona. El acoso sexual tan presente, apenas uno empieza a tomar atributos de mujer, me refiero cuando empiezan los cambios físicos, cuando uno va creciendo como mujer y va tomando la forma femenina, generalmente empieza el acoso sexual. El acoso sexual en las calles, los chiflidos, los piropos indecentes, que podrían decirse son lo menos, pero que no por ello dejan de afectarnos, de hacernos pasar un mal rato y de hacernos sentir en un estado de vulnerabilidad cuando nos vemos expuestas ante ese tipo de situaciones. Los tocamientos inadecuados también son un problema bastante grave, ¿no? Sobre todo en espacios públicos, en el camión, en la vía pública, ¿no? En aglomeraciones, en conciertos, en cantidad de lugares en donde somos las mujeres vulnerables a ser acosadas sexualmente. Y bueno, no digamos en las escuelas, está claro que también está presente por parte de compañeros, por parte de profesores, y no se diga en los espacios laborales, ¿no? En donde también pues generalmente las mujeres, todavía hay bastante desigualdad en los espacios laborales o en muchos de ellos, en donde generalmente varones son los que van obteniendo mejores puestos de trabajo y son jefes, ¿no? de muchas mujeres, y a muchas de ellas pues las acosan, ¿no? Generalmente está como muy relacionado esta cuestión de la violación, del acoso sexual con puestos de poder, ¿no? O sea, con la cuestión del poder, porque la violación o el acoso
es una forma varonil de imponerse sobre la persona, de someterla, de controlarla. Y entonces cuando se tiene un puesto o se está en una posición de aparente dominio o de aparente mayor jerarquía o control sobre una mujer, se presenta de manera como más fácil o cotidiana esta cuestión del acoso, ¿no? Que es todavía mucho más complejo, porque una violación es más fácil demostrarla, ¿no? Están las marcas físicas, están las marcas emocionales, ¿no? Que esta situación se puede dejar y se puede mostrar y se puede demostrar, ¿no? En una mujer. Es más difícil poder denunciar el acoso, ¿no? Y hoy día pues igual se buscan establecer ciertos lineamientos y protocolos que permitan a las mujeres poder denunciar y sostener esta situación del acoso, porque aquí no hay marcas físicas, ¿no? No puede haber un estudio médico que pueda demostrar que una mujer ha sido acosada sexualmente, porque esto se da más en cuestiones de actitudes, en cuestiones de discursos, pero no por ello afecta menos emocionalmente y psicológicamente a una persona que es acosada. O sea, genera daños que puede desencadenar cuadros que decanten en cuestiones físicas, sí, como puede ser ansiedad y una angustia, ¿no? O depresiones profundas, ¿no? Que terminen llevando a una persona a tener que ser medicada. O sea, es una afectación bastante considerable. Sin embargo, ¿cómo podemos demostrar que esa depresión o que esa ansiedad o que esa angustia es decantada a partir de una situación de acoso? Si no es a través pues, de la parte discursiva. Entonces, todavía hay mucho trabajo por hacer en cuanto a las reglas, a las leyes, que permitan abrir espacios y protocolos y modalidades que protejan a las personas del acoso y sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque uno de los discursos que casi siempre emergen cuando se habla de las violaciones y del acoso y que esto, y sobre todo denunciado desde la vulnerabilidad que vivimos las mujeres, inmediatamente el contradiscurso es: también a los hombres los acosan, también a los hombres los violan. Sí, no lo negamos, pero de un 100% de violaciones, menos del 5% se tratan de varones. Son más mujeres las que vivimos esta condición. Han habido investigaciones en donde se ha preguntado el sentimiento de vulnerabilidad de los hombres hacia una situación de violación o de acoso, igual a las mujeres, y es desmesuradamente la respuesta. En un 100% de las mujeres, bueno, no en un 100%, pero sí como en un 99% las mujeres están conscientes de esta condición de vulnerabilidad. Y pueden aceptar, ¿no? E incluso aceptar que están expuestas a ello. En un alto índice también, más del 90% pueden relatar haber tenido alguna vivencia de algún tocamiento inadecuado, de algún comentario indecoroso, no pedido y dado por incluso desconocidos, o incluso, pues, lamentablemente también aquellas que han sido víctimas de violación. Y los hombres no en esos altos índices. Algunos podrán referirlo, pero son minorías, ¿no? Los menos han pasado por una violación, los menos han pasado por una situación de acoso o de tocamientos inadecuados o de comentarios indecentes, ¿no? Es completamente abismal la diferencia en la vivencia al respecto entre hombres y mujeres. Entonces, estemos conscientes que en la cultura pues van a estar estos discursos que de alguna manera van perpetuando este tipo de condición, y las mujeres debemos de continuar en la lucha, en la denuncia, en ser más solidarias entre nosotras y apoyarnos más entre nosotras, juzgar menos a la otra mujer, o sea, ponernos menos en el papel del juez y más en el papel del apoyo y de la comprensión, porque como les decía, a veces y lamentablemente muchas veces somos
primero las mujeres quienes juzgamos a otra mujer que ha sido víctima de alguna situación así, diciendo, pero es que mira cómo te vistes, pero es que mira cómo te comportas, pero es que... y la culpabilizamos a ella. Y no importa lo que yo puedo vestir como quiera, yo puedo ir caminando en donde sea, y eso no le da derecho a ninguna persona de agredirme físicamente, a ninguna. Los hombres, vayan vestidos como sea, vayan caminando por donde sea, si son golpeados, si son apuñalados, no por eso les niegan su derecho a no ser agredido. Lo mismo debería pensarse en el caso de las mujeres. Eso lo dejamos pues para la reflexión. Y bueno, pues con esta parte terminamos este tercer apartado de nuestro tema acerca de la juventud. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, les saludo en la distancia.